Son las 9:51 y mientras continúa la audiencia en su segundo día, que está dando lugar al alegato, es decir, a la presentación del caso que hace el fiscal encargado José Domingo Pérez, se le ha dado el plazo desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde para que presente el caso. Queremos escuchar el comentario del penalista Julio Rodríguez, que ha tenido la amabilidad de quedarse con nosotros y que además ha estado escuchando esta audiencia mientras nosotros entrevistábamos a otras personalidades. Señor Rodríguez, ¿qué opinión se viene formando usted de lo que se lleva vivido y escuchado hasta ahora? Lamentablemente, don Fernando, la opinión, por lo menos hasta este momento, que se me pasa por la cabeza respecto al inicio de la alegación, es en esencia una politización del procedimiento. Hablar de Fujimori padre, que era un dictador, etcétera, no tiene nada que ver con los hechos aquí investigados. En buena cuenta, esa contextualización es una contextualización política y no jurídica. Fuese jurídica en alguna medida si tuviese implicancias directamente en el caso, pero no las tiene. Lo propio cuando hace alusión a el ex magistrado Inostroza Pariachi. No tiene ningún tipo de vinculación con aportes de campaña y de fondos, no tiene nada que ver con este procedimiento. Eso está investigado por el equipo denominado Cuellos Blancos y que persiguen esos actos que han sido ya objeto de sentencias en varios de los personajes involucrados. Por lo tanto, nuevamente es llevar a escena lo que no es el meollo del asunto. El meollo del asunto de este proceso simplemente se circunscribe. Dinero que se obtuvo de Odebrecht era dinero ilícito en términos penales, provenían de un delito. Los que recibieron ese dinero que provenían de un delito sabían su origen plenamente ilegal. ¿Y dónde está el retorno del dinero? Porque el lavado de activos no es simplemente recibir dinero, sino que ese dinero sea objeto de un procedimiento financiero contable, actos de conversión, de transferencia, de ocultamiento, para que el dinero regrese a quien se los entregó, entre comillas, limpio. Eso no se ha dicho en este proceso en ningún momento. Bueno, estamos escuchando todavía el comienzo de la alegación del señor Domingo Pérez. En la acusación que ya fue controlada, tampoco se dijo. Tampoco está en la acusación. No. Correcto. ¿Cuáles son los obstáculos a la vista más importantes que va a tener que enfrentar? Porque si bien en este caso los juzgados están sentados ahora a un lado de la sala, va a haber un juzgamiento también del desempeño del equipo especial en función a los resultados de este proceso. ¿Cuáles son los grandes retos o los obstáculos que tiene en la mira la Fiscalía para poder demostrar los delitos que usted acaba de mencionar? A ver, yo siempre me gusta hacer comparaciones porque es más fácil de entender. Esto es como la selección peruana. Ya salimos de la Copa América. De muy mala manera. Y de muy mala manera. Bueno, sin ningún gol. El equipo Lavajato está en la misma condición que la selección peruana ya. Es un equipo especial, con todos los recursos, ad hoc, como reclamaba don Fernando, y que al día de hoy, transcurridos casi 8 años, no tiene una sola condena, excepto la de hace un par de días que fue realmente muy débil y de un tema muy insignificante. No, pero sí han habido condenas antes. No, pero son de la municipalidad, sí, funcionarios. Pero no por el equipo. Sí. No han sido por el equipo. Subialde, creo, sí. Sí, pero no ha sido el equipo de Lavajato el que obtuvo esas condenas. El equipo de Lavajato, lamentablemente, el día de hoy ya está en pérdida. Lo que trate de subsanar en adelante significará otra etapa del procedimiento, que también, como usted dice, Mávila, la tiene cuesta arriba, porque si no va a poder acreditar que ese dinero de la famosa Caja 2, como tal, era dinero que provenía de delitos, definitivamente no hay caso. Aun cuando Odebrecht haya reconocido que era dinero que se utilizaba para invertir, porque así lo denominaban, en campañas políticas, en las candidaturas que tenían más posibilidades de llegar a la presidencia o a los gobiernos, para luego asegurarse ventajas en la adjudicación de obras. No, aun cuando eso quede absolutamente acreditado, sí, que no está acreditado porque los directivos de Odebrecht han retirado sus declaraciones, en el caso de Humala no han declarado, aun siendo ello así, eso no configura el delito. Otra vez, hacemos el paralelo. El gran escándalo surgió en 2016 cuando Odebrecht reconoció esos pagos irregulares para hacerse de obras y se decía, bueno, y estaba clarísimo que Odebrecht ponía
o sacaba presidentes, ponía presidentes. Pero eso no significa que haya lavado de activos. No, correcto, por eso quiero hacer la diferencia. Y eso significa hacer el ejemplo otra vez. Es como que un conductor de un vehículo no tenga licencia de conducir, se la hayan cancelado. Entonces sigue manejando su vehículo y en la guantera de su automóvil, producto de su sueldo que recibe de ser un profesional, por ejemplo, tenga ese dinero ahí guardado para pagarle a los policías que lo paren por no tener licencia. Por eso, ese dinero, cuando el dinero no tiene origen se haya ilegal. utilizado, Para el fin haya sido correcto. Cometer un delito, el origen, Sí. la procedencia de ese fondo es lo que usted está discutiendo, tendría que probar Sí, el equipo que especial proviene de ahora un que delito. provino de un delito, que el dinero era ilegal. Distinto es algo es- diferente al caso, por ejemplo, interoceánica. Correcto, es diferente. Diferente es el origen ilegal del destino ilegal. Son dos cosas completamente diferenciables. Señor Rodríguez, el caso se suele llamar caso cócteles. No es un nombre técnico, no es el nombre que la Fiscalía usa, pero se suele llamar caso técnico. Y tiene que ver con la práctica del pitufeo. Naturalmente que tiene que demostrarse todavía que existió ella, pero la idea es que se conseguían a personas anónimas prácticamente para que donen dinero supuestamente de ellos, que en realidad era un dinero blanqueado a partir de un origen diferente. Hay el caso famoso de 7 personas diferentes que han donado 3.454.47 centavos. ¿Cómo es posible que 8 personas donen? Habían cambiado los dólares que le habían dado y fueron directamente con el cambio en dólares. Bueno, si se probase que hay pitufeo, ¿qué significaría eso respecto a la voluntad de ocultar el origen real de ese dinero? Y si hay una voluntad de ocultar el origen, es que alguien sabe que el origen no es santo. A ver, eso en el ámbito del derecho hay que separarlo. El pitufeo no es algo propio del Perú. No. Es una de las maneras de lavar activos. Ok. ¿Y cómo Palabra opera? grave que está empleando usted. Sí, lavado de activos. ¿cómo funciona el pitufeo? Es hacer transferencias y movimientos que están por debajo del radar del sistema encargado de fiscalizar. Las inteligencias financieras tienen montos que le generan sospecha. Si yo hago transacciones muy por debajo de esos montos, estoy debajo de su radar. Entonces, por montos muy pequeños, a eso se le llama técnicamente pitufeo. Pero cuando el origen proviene de un delito. Acá se le ha tratado de dar el nombre de pitufeo cuando en buena cuenta las personas que realizaban estos aportes, que trataban de evitar quién era el real donante a las campañas, no figurase. Eso es distinto a que el dinero provenga de un acto delictivo. Muchas de las personas que han donado, ¿no?, en campañas lo acababan haciendo para todos los partidos. Bueno, Ponían monedas en toda la permítame una ruleta. repregunta sobre el origen del dinero de la Caja 2, porque entendemos que este dinero por lo menos no estaba en la contabilidad oficial de la empresa. ¿Correcto? Usted dice que a pesar de ello no tenía origen ilícito, pero el hecho de no haber sido parte de la contabilidad oficial, por lo tanto no haber sido declarado al fisco, cualquiera que corresponda, ¿ya no hace que ese dinero sea ilegal? No, eso no ha dicho Odebrecht. Dijo que lo mantenían paralelamente para pagos. No significa que no hayan provenido de ingresos ¿Pero legítimos. se declaraba? que ya ¿Era había- dinero que se sí, declaraba que y ya sobre había- el que se tributaba? ya se había tributado respecto a ese dinero. Esa pregunta también se le hicieron a Barata. Y él decía, no, era el dinero que obteníamos de obras y se destinaba esa parte del dinero para ciertos pagos. Para ciertos pagos que aparecía como qué, formalmente. Aparecían, ahí supuestamente estaban los famosos codinomes, que el día de hoy esos codinomes ya no pueden ser utilizados como tales, porque Webday y Drowsys fueron declarados nulos. Entonces, esa prueba, que antes era una de las pruebas que la Fiscalía colocaba como una de sus bases más fuertes, no existe. Claro, porque es difícil creer que, y le hago la pregunta, que Odebrecht tenía una caja para estos pagos que sabía, cuya finalidad, estamos más o menos llegando a esa conclusión, podía ser ilegal, ¿no? Y que ese dinero era declarado y tributado. ¿Cómo entender esa figura? Porque lo correcto sería, o lo lógico en el pensamiento de la estructura de esta empresa, es que no se sepa que existía ese dinero precisamente por el mal uso que se le iba a dar. No necesariamente, porque volvemos a lo que hemos reiterado varias veces. El gran problema en el Perú no solo está en las barreras que se tiene para determinadas actividades que yo creo deberían ser más liberadas. Por ejemplo, el financiamiento de campañas políticas. De acuerdo. O sea, montos muy pequeños
Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay un gran aportante, lo que trata es de diluir el monto. Entonces, para Odebrecht financiar una campaña y colocar $1 millón es algo que formalmente en el Perú no era admisible, porque teníamos topes. Vaya usted y mire en los Estados Unidos las campañas cómo se financian. Los montos son enormes y nadie discute. Pero se transparenta. Pero se transparenta. Pero si acá no permiten transparentarlo porque colocan topes, evidentemente lo que estoy generando es ese tipo de comportamientos. Pero eso no significa que el origen de ese dinero provenga de un acto criminal. Y eso es lo que se tiene que probar en este proceso para eventualmente, ojo, Mávila, a agotar la primera parte, porque la segunda parte es más cuesta arriba, que ese monto tenía que retornar o retornó. No, claro, le hago las preguntas aún para tratar de entender los retos que tiene la Fiscalía. No estoy partiendo de una sentencia porque la sentencia todavía va a tardar en llegar varios años. Pero es importante hacerse esas preguntas para entender la magnitud y cuáles van a ser los retos, repito, que va a tener la Fiscalía. Por eso le doy la razón. La primera parte que usted ha planteado es complicada, pero la segunda parte que tendría que quitar la Fiscalía es más empinada aún. ¿Por qué? Porque no solo tiene que probar, vino de esta caja 2, y imagínese usted, se prueba que era dinero proveniente de un delito. Ahora tiene que acreditar que se complete el círculo. De acuerdo. Porque no solo es entregarlo, sino que muy bien, lo laven, lo limpien y se lo devuelvan. Muy bien, es el segundo día entonces de un largo proceso que puede tomarse, nos ha dicho, varios años. Contaremos con usted, esperamos a lo largo de él, señor Rodríguez, abogado penalista. Tenemos que irnos a Tacna, Mávila, donde bueno, dejaremos lo de Tacna, que tenía que ver con el comienzo hoy de la fecha fijada para que los venezolanos entren al Perú con pasaporte y visa. Lo ha dado desde ya lugar a algunas dificultades en la frontera sur de nuestro país. Lo informaremos en otro momento. Mávila, ponemos fin a nuestro programa por hoy. Así es, ustedes quedan en compañía de Encendidos. Sigan en la programación de RPP, la voz de todo el Perú. Ha sido un placer acompañarlos. Muy buenos días. Bueno.